Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, la penúltima. Y bueno, quiero saber cómo están el día de hoy, cómo se sienten, si pudieron leer el mensaje que les dejé en WhatsApp. Cuéntenme, ¿pudieron leerlo? Los voy leyendo. Cuéntenme si pudieron leer el mensaje que les dejé en WhatsApp y también si pudieron realizar el plan de autocuidado. Y Anami dice, yo feliz, profe. Sí, la historia de Carmen y el vaso de agua. Ajá, exactamente. Dora dice, no pude. Ajá, Erika dice, el del vaso del agua. Ajá, exactamente. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la historia? No vi ningún mensaje, dice Shirley. Sí hice el plan de autocuidado, dice Dora. Está en el grupo oficial de WhatsApp. Allí lo dejé, el del vaso de agua. ¿Qué te pareció, Erika? Cuéntame. ¿Qué pudiste, qué te pudo mover allí? Me vi reflejada, me pasó, dice Enani, sí. A muchas nos pasa eso, a muchas. ¿Quién más lo leyó? Creo que más nadie. Yo soy un antes y un después de decir no más. Espectacular. Me encanta, me encanta. Y cuéntenme, ¿quién hizo el plan de autocuidado? ¿Quién pudo hacer el plan de autocuidado? ¿Y qué priorizaron en ese plan de autocuidado? Ajá, cuéntenme, escríbanme ahí más o menos cómo lo hicieron, cómo pudieron redactar ese plan. Claro, Erika, pero sí seguro has visto a papás llegar a ese punto de desborde, ¿no? Si has podido evidenciar a papás en ese estado. Bueno, vamos a leer el plan de autocuidado. ¿Cómo lo hicieron? A ver, Isa, cuéntame. ¿Cómo hiciste ese plan de autocuidado? Sí, eso es verdad, eso es verdad. Los niños, los papás son los más difíciles, no solo en pediatría, sino en todas las consultas. Aquí también los papás son los más difíciles en el área de psicología. Shirley dice, ¿cuál es ese grupo? Estoy en uno que dice crianza respetuosa y solo veo que promocionan el certificado. Estoy perdida. Hay dos grupos. Hay un grupo oficial, que son las personas que van a adquirir el certificado. En ese lo envié. Y hay un grupo, creo que es como general, donde hacen las promociones. Creo que es así. Enavi dice, profe, yo llevo un plan de autocuidado desde hace mucho. Ya priorizo estar bien para poder estar bien con todos a mi alrededor y ser funcional. ¿Y en qué consiste tu plan de autocuidado, Enami? Más o menos en qué consiste. Cuenta. Ah, debe ser que no has podido ingresar, Shirley. Ya ahorita te ingresamos. No te preocupes, habla con el coordinador que colocó el número aquí arribita para que le preguntes a ver qué sucedió. Ajá. Erika dice, como plan de autocuidado, prioricé retomar terapia psicológica. Y y estoy comiendo, ¿será? Con mejor calidad. Berrila dice, buenas noches, ¿podrá relatar un poco caso planteado y cómo es el plan de autocuidado? Claro que sí. Ya lo vamos a leer. Vamos a leer el plan de autocuidado. Vamos a leer el caso para que ustedes puedan tenerlo allí. Dice, la historia de Carmen y el vaso de agua.
Les presento a Carmen, madre de Sofía, de 4 años. Carmen ama a su hija con toda su alma, pero vivía en un estado de agotamiento crónico. Su día a día era una batalla constante. Las mañanas eran una carrera de gritos para llegar a tiempo al preescolar. Las tardes eran una lucha para que Sofía comiera o se bañara. Las noches, Carmen caía rendida en la cama, sintiéndose culpable, frustrada y con la certeza de que era una mala madre. Su frase más común era: Sofía, me vas a volver loca. Un día, después de una charla como esta, Carmen decidió hacer un cambio, pero no uno grande, uno minúsculo. Se propuso aplicar la técnica del anclaje corporal de una forma casi ridícula. Cada vez que sintiera que iba a explotar, su única tarea era ir a la cocina, servirse un vaso de agua y bebérselo lentamente, sintiendo el frío del vaso en su mano y el agua bajando por su garganta. La primera vez que lo intentó fue durante la cena. Sofía no quería comer y empezó a tirar la comida al suelo. Carmen, la Carmen de antes, habría gritado y amenazado con un castigo. La nueva Carmen, sintiendo la rabia subir por su pecho, se levantó en silencio, fue a la cocina y bebió su vaso de agua. Esa pausa de 30 segundos lo cambió todo. No resolvió mágicamente el problema de la comida, pero sí interrumpió su reacción automática. Le dio el espacio suficiente para que su cerebro racional se reconectara. Volvió a la mesa y en lugar de gritar, le dijo a Sofía con una voz más calmada: Veo que no quieres comer más y estás jugando con la comida. La cena ha terminado. Vamos a limpiar esto juntas. Sofía, sorprendida por la calma de su madre, no hizo un berrinche. Ayudó a limpiar a su manera y la tensión en el ambiente desapareció. Con el tiempo, ese simple vaso de agua se convirtió en el símbolo de su poder. Carmen empezó a integrar otras técnicas como el banco de alegría, anotando cada noche las risas de Sofía. Poco a poco la percepción de su día a día cambió. Las luchas seguían ocurriendo, pero ya no la desafiaban, ya no la definía. Carmen no cambió a su hija, cambió la energía que traía al encuentro con ella. Se dio cuenta de que no era una mala madre, sino una madre con la batería agotada. Al permitirse esos pequeños sorbos de autocuidado, no solo llenó su propio vaso, sino que le enseñó a Sofía la lección más importante de todas: que la calma es posible, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esa era la lectura. ¿Qué les parece? Estoy alimentándome con calidad. Disculpen, es que hago varias cosas para poder sentarme con calma, entiendo, Erika. Isa dice: estoy tratando de respetar mis horas de sueño, ya que sufro de insomnio. Mi contención y equilibrio es a través de una rutina de ejercicios. Estoy con un grupo social donde realizamos diferentes actividades que van desde un simple compartir hasta encuentros de oración y formación. ¡Qué bien! Erika dice: intento dormir mejor, solía usar las madrugadas para estudiar y adelantar informes. Ajá. O sea, intento no pantallas, ok, es bastante difícil, sí. Milagro Díaz dice: qué genial ese relato, tiempo fuera y regreso con amor. Exactamente. Ana Ramírez dice: también me repito que creceré rápido, que crecerá rápido y quiero disfrutar al máximo esta etapa. Ana Ramírez dice: yo hago algo que no sé si es válido para la actividad, pero a mí me sirve y hoy decidí que voy a tomar unos minutos todos los días para hacerlo. Soy mamá de Roma, de 6 meses, y me hace bien poder tomarme unos minutos para observarla cuando duerme. O el darle la teta. Le hago muchas caricias. La miro, huelo su cabecita, sus pies, beso sus manitos. Es algo que me llena de paz. Casi todo el tiempo sola. Ajá, se mantienen casi todo el tiempo y no siempre puedo tomarme alguna pausa todavía, ya que crecerá y será distinto.
Genami dice, yo llevo una rutina, me levanto dando gracias a Dios por un nuevo día. Salgo del balcón a dar gracias a Dios y respiraciones conscientes. Doy los buenos días a mi esposo e hijo. Luego tomo agua con gotas de limón. Luego café para revisar mis plantas. Las reviso, acostumbro encender hojas de laurel y romero. A veces enciendo una velita y hago desayuno, hago ejercicio y bueno, en las tardes trabajo con iPhone en dibujo, me gusta, me aporta, me aparto entre eso y mis plantas en mi espacio, muy mío, porque en el gym interactúo con otras personas y llevo otras más hasta la noche. Ok, y Milagro Díaz dice, yo hago terapia, cuido mi alimentación, hago ejercicio, medito y aprendo herramientas que me son. Excelente. Cada quien tiene una forma de cuidarse muy distinta, pero lo importante no es la técnica, lo importante es el beneficio que esa estrategia pueda darle a mi vida. La intención siempre es sentir paz, es sentir tranquilidad, ¿sí? Es que eso que yo estoy haciendo me reconecte con el aquí y el ahora y que eso me llene de tranquilidad. Esa es la intención. ¿Ok? Entonces, hoy realmente yo quiero que se lleven esto grabado, se lo lleven grabadito en su corazón. El autocuidado no es el premio que te das cuando has terminado todo lo demás, ¿verdad? No es eso, no es eso el autocuidado. El autocuidado tiene más que ver con ese combustible que necesitamos para poder empezar cuando creemos que hemos perdido la fuerza. En esta cultura del sacrificio se nos hace creer que un buen cuidador es sinónimo de anularse a uno mismo, de que uno debe dejarse de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto. Querer poner nuestras necesidades en último lugar es una prueba de amor, pero hoy necesitamos romper con esa idea. Necesitamos creer que no es así. No se pregunten si tienen tiempo para cuidarse. Pregúntense si pueden permitirse el lujo de no hacerlo. Porque al cuidarse ustedes, están realizando el acto de amor más profundo y sostenible para sus hijos. Le están garantizando la mejor versión de sí mismos. Porque si ustedes no están bien, sus hijos no pueden estar bien, su familia no puede estar bien y todas las personas que los rodean no pueden estar bien. Entonces, lo principal aquí es estar bien nosotros para que los demás puedan estar bien. Eso es lo principal. Y eso era lo que yo quería que ustedes realmente aprendieran con el módulo pasado, que es el módulo de autocuidado. Ese módulo que es tan importante y que es como el pilar fundamental que nos puede sostener en este proceso de la maternidad, en este proceso de la crianza. Erika dice, soy mamá de una beba de 2 años y 3 meses. El plan lo tengo diseñado, pero es flexible porque tengo que ir toreando las cosas del día a día. Entender eso es lo que al final me da paz. Eso está muy bien. Enami dice, prueba de amor es amarme, yo, profe, no es egoísmo, es la única forma de dar lo mejor de mí a mí y a los demás. Así es, así tal cual es. Entonces, bueno, hoy quiero que se lleven eso, que se lleven ese mensaje, que lo internalicen y que se quede allí grabadito en la mente y que además de que esté grabado allí, lo puedan materializar, lo puedan hacer. Porque no solo es el querer cuidarme, es hacer algo para cuidar, es hacer algo para tener paz, para tener tranquilidad. Ok, vamos hoy a hablar de las diferentes familias que existen y los diferentes problemas que pueden existir en las diferentes familias. Entonces vamos a hablar de las familias reconstituidas, ¿verdad? Donde se deben tejer nuevos vínculos. Y esta familia reconstituida son estas familias que es donde está mamá, pero integramos una nueva persona a esta familia. Entonces, es donde están los padrastros, las madrastras, ¿sí? Estas son las familias reconstituidas. Es donde de repente llegan otros
hijos a unirse a la familia. Entonces, bueno, ¿cuál es el desafío central de este proceso o de estas familias? El principal error que se genera cuando tenemos estas familias reconstituidas es intentar replicar el modelo de una familia nuclear. Muchas veces cuando yo me consigo una pareja nueva, quiero pretender o quiero tratar de imitar lo que ya yo tenía como una familia nuclear. Y eso es un error, porque es un nuevo integrante, con un nuevo pensamiento, con una nueva manera de ser, con una nueva manera de actuar. Entonces, el objetivo no es reemplazar a un progenitor ausente, sino integrar a este nuevo adulto para que este nuevo adulto tenga un significado en la vida de él. ¿Cuáles son los desafíos que se dan en estas familias reconstituidas? Los conflictos de lealtad, el pensar el niño que si quiere a esta nueva persona está dejando de querer a su mamá, o está traicionando a su papá, o está traicionando a su mamá. El hecho de tener el duelo no resuelto por la separación, la colisión de diferentes estilos de crianza, porque de repente yo venía trabajando con un estilo de crianza y al unirme con otra persona, pues esos estilos de crianza cambian y podemos chocar en ese estilo de crianza. Entonces mis creencias o mis valores capaz no concuerdan con los tuyos. Y también esto colisiona cuando tenemos distintas formas de ver las normas y distintas formas de ver los estilos de crianza. Entonces, estas son las familias reconstituidas. Pero en esta familia reconstituida también cabe la crianza. ¿Quién de ustedes tiene una familia reconstituida? A ver, ¿quién de ustedes tiene una familia reconstituida? ¿O quién ha pasado por estas familias reconstituidas? Aquí dice Genial, así es, profe, yo tengo mi esposo, él tenía 3 niños y yo uno, y sus hijos desde que nos conocimos me integraron. Claro, porque no es una cuestión de imponer, es una cuestión de ir integrándome lentamente porque están pasando por un duelo también esos niños. Entonces, si yo llego así de la nada a poner mis normas, a decir las cosas como yo pienso que se deben hacer y no respeto el proceso emocional de estos niños que acaban de ser separados y del tuyo también, claro, el tuyo estaba más chiquito, evidentemente. De repente ellos como son adolescentes, como tú dices, pues tienen un proceso más claro de la situación. Yo he respetado su familia y ellos las mías. Eso es el ingrediente principal de la crianza respetuosa. Ya todos son adolescentes. Ok. Ese es el ingrediente principal. Y en eso debe consistir la crianza. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias prácticas que podemos utilizar para sobrellevar este estilo de familias? Cuando estoy en este estilo de familia, cuando alguien está en este estilo de familia. Primero, tenemos que obtener o visualizar o adquirir el rol del aliado, no el rol del jefe. No imponer, no. Es ser fuerte, pero a la vez flexible, y es permitir que los demás puedan opinar en este proceso. Por ejemplo, si yo soy el papá, yo puedo decir comentarios como, escuchaste a tu mamá, es hora de guardar los juguetes. Entonces allí estoy siendo un aliado de mamá. No es que estoy imponiendo, no es que estoy siendo el jefe. ¿Sí? Lento y rápido. A veces queremos ganarnos la confianza y el amor de estos niños que no son mis hijos de una manera muy rápida. Entonces, lento y rápido. Y dar espacios. Tus espacios, mis espacios. Tus espacios, tus espacios. A eso le llamamos espacio de uno por uno. De uno a uno. ¿Sí? Aquí dice Nami, respetar sus padres. Yo respeto a su mami y a su papi. Ellos deciden. Yo solo apoyo respetando los espacios. Así es. Eso es el que debe ser. ¿Por qué? Porque una familia reconstituida, el amor no se divide, se expande. La clave es darle el tiempo al corazón para que reconozcan el nuevo mapa familiar con respeto y sin apuro. Ese es el mensaje. ¿Ves?
Desde allí tenemos que trabajar. La crianza respetuosa tiene su entrada desde diferentes ámbitos. Cabe en toda la familia, en todos los tipos de familia, en todos los tipos de familia. ¿Por qué? Porque esos dos ingredientes primordiales que tiene la crianza respetuosa, que es el amor y el respeto, caben en cualquier parte. Sandra dice, tengo un sobrino que está pasando por un proceso de divorcio y las discusiones de los padres tienen a los niños que no saben qué hacer. La mamá los coloca en una posición en contra de su padre y ellos adolescentes que no saben qué hacer. Grave, grave cuando nos ponemos desde esa posición. Primero porque no estamos acompañando esas emociones. No estamos haciendo adultos responsables. No estamos trabajando la comunicación. Si bien es cierto, el divorcio suele ser difícil, si lo acompañamos con alguien externo, puede ser mucho más llevadero. Los niños nunca deben estar involucrados en los procesos de separación. Quienes se están separando son mamá y papá. A los niños no se les debe involucrar en eso. A los niños no se les debe poner en contra de sus padres. A los niños no se les debe hablar mal de sus papás. Los niños solamente tienen que entender que mamá y papá ya no se quieren, pero que igual siguen siendo sus papás y los siguen amando a ellos. Enami dice, salimos, nos reunimos, tanto sus hijos y los míos, y ellos se llevan bien, nos respetamos y se involucran. Así es, ese es el deber ser. Ahora bien, cuando tenemos en la familia niños con autismo o niños con trastorno de hiperactividad o desatención o neurodivergencia, ¿verdad? Cuando tenemos niños así, tenemos que adaptar la mirada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Desde la crianza respetuosa. Aquí exige un cambio de paradigma. La conducta del niño no es un acto de desafío, sino la comunicación de una necesidad no satisfecha o una dificultad con la regulación sensorial o emocional. Entonces, aquí es sumamente importante identificar las necesidades del niño. Sumamente importante. Porque cuando identificamos las necesidades del niño, podemos brindar herramientas de autorregulación eficaces para el niño. El objetivo no es normalizar al niño. No, no lo podemos cambiar. No, sino comprender cómo está su sistema operativo y adaptar el entorno a este niño. Eso es lo que debemos hacer. Dice Sandra, ¿cómo manejar el ámbito económico en este tipo de familias? Esos son acuerdos que se tienen que hacer cuando hay una separación. Y muchas veces estos acuerdos son los que generan este tipo de conflicto, porque a veces los papás se separan de las mamás, pero también se separan de los niños a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel emocional. Entonces, cuando esto sucede, mamá tiene que buscar acompañamiento psicológico. O cuando esto sucede por parte de mamá, papá tiene que buscar acompañamiento psicológico. Pero hay que hacer cambios significativos, cambios que permitan que este proceso de divorcio sea transitable, muy, muy transitable, y que sea lo menos lesionable a los niños. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no es que cambia mucho la crianza respetuosa cuando hay niños neurodivergentes, sino que más bien tenemos que cambiar el entorno. La crianza sigue desde los mismos principios, desde el respeto, desde el amor, identificando necesidades, dando herramientas de regulación emocional, cambiando el entorno, ¿sí? Entendiendo cómo funciona el cerebro de ese niño, cómo ve ese niño el entorno, haciendo adaptaciones, pero con los mismos principios, el amor y el respeto, así. Ahora bien, ¿qué se debe hacer? Conexión antes, durante y después de la corrección en niños con estas neurodivergencias. La corregulación no es una opción, es la base de todo el proceso de la crianza, de todo el proceso. ¿Qué deben hacer los cuidadores? Porque con niños neurodivergentes los cuidadores tienden a agotarse mucho más, porque hay que hacer muchas adaptaciones, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Entonces, el buscar cada día nuevas estrategias que funcionen para este tipo de niños
hace que papá se agote. Entonces, el autocuidado es prioritario. ¿Por qué? Porque el 78% de los padres reportan estrés crónico. Grupos, y los grupos de apoyo en este proceso son esenciales. Poder hablar, decir, buscar ayuda, buscar otras mamás que estén pasando por la misma situación. ¿Sí? Eso es importante. Dice Genami, me pasó, mi esposo cubre todos los gastos de sus hijos y eso hay que respetarlo, porque si él falla en eso, a mí me afectaría eso también, porque ellos deben estar bien. Exactamente, eso te traería muchos problemas. Genami dice, y si ellos están bien, todos estamos bien, somos una familia, todos son una familia, exactamente. Cuando tú te casas con tu esposo, la familia de tu esposo es tu familia, si tu esposo estaba casado, esa también es tu familia y todo es una cadena. Allí todo el mundo es tu familia. Entonces, la terapia es intensiva, intervención temprana, con 25, 40 horas semanales de ABA, mejora el pronóstico en este tipo de niños. Y ayuda también a mamá y a papá y a todo cuidador a disminuir estos síntomas de estrés crónico. ¿Sí? Eso es lo importante. Con las familias que tienen niños neurodivergentes. No es mucho el cambio, solo son procesos adaptativos que van vinculados a eh, a las necesidades de estos niños. Dice, mi niña le descartaron TEA y según es una niña con altas capacidades. Qué espectacular. La psicóloga infantil me dijo que gracias a mí, que aún amamanto y hago colecho, ella tiene es un apego patológico, porque yo no quería escolarizarla en el maternal. ¿Y cuántos años es que tiene tu hija, Erika? Vamos atrás para acordarme. 2 años y 3 meses. Pero hay que escolarizarla a los 3, ¿no? Porque la psicóloga quiere que tú la escolarices ya. A partir de los 3 años ella debe escolarizarse. No le veo ningún problema al colecho, no le veo ningún problema que tú todavía la estés amamantando. No, no, no sé dónde ve el punto, o sea, tú sabes, no todo es multifactorial. Yo estoy viendo una parte, nada más. Quizás en la evaluación que hizo la psicóloga, pues pudo encontrar otras cosas que la llevaron a determinar esto. Pero no entiendo por qué un colecho y amamantar todavía a esta edad pudiera ser algún problema de apego patológico para tu hija. No sé. Bueno, tú tienes que escuchar a tu psicóloga porque esa es la que te está guiando. Y ella es la que está mirando todo tu entorno, es la que sabe o conoce qué es lo que realmente está pasando. Ella es la que conoce. Pero no sé por qué ella manifiesta eso, no, no, no lo sé. Habría que conocer más. Ok, ok. Habría que conocer más. Bueno, luego tenemos estrategias prácticas que pueden servirme para acompañar esta crianza, ¿no? Y es ser un detective de conductas, la capacidad que tenemos de observar todas las conductas de nuestros hijos para poder determinar cuáles son las necesidades que ellos tienen. Adaptar el entorno, no forzar al niño, la corregulación explícita. Sí, a los niños con neurodivergencia hay que ser muy descriptivo en el mensaje que vamos a dar, en la forma en la que explicamos, en la forma en la que hacemos el proceso. Validar las emociones, más no la conducta. Es decir, entiendo que te sientas triste, pero en este momento no puedes morderte, no puedes golpearte, no podemos comprar esto, ¿sí? Eso es importante. Claro, claro.
Claro, claro. ¿Y tú estás de acuerdo, Erika, en escolarizarla? ¿Quieres escolarizarla o no quieres escolarizarla? No estoy de acuerdo. Claro, claro que sí. Bueno, si es una niña con altas capacidades, tú puedes desde casa ayudarla en ese proceso hasta que tenga la edad de 3 años y tú quieras escolarizar. No veo la obligación de escolarizarla ya. No, no lo veo. Pero bueno, tú estás recibiendo este acompañamiento y ella tiene que tener una explicación para eso. Y esa explicación, cuando se acata, pues debe dar algunos resultados. Es así como yo lo veo. Es así. ¿Tú cómo lo ves, Erika? ¿Cómo te sientes tú en este acompañamiento? Ay, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo que te mandó al psiquiatra? Ay, no puede ser. No, claro que tú puedes hacer una transición suave, tú puedes hacer con tu hija lo que tú desees. Nosotros no le decimos al paciente lo que el paciente debe hacer. Le damos al paciente recomendaciones. Le permitimos al paciente mirar y decidir de todo el banquete que le ofrecemos qué puede hacer. Ese es el acompañamiento que nosotros hacemos. Jamás le decimos a una mamá, deja de amamantar. Jamás. No, 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 jamás. Es más, si un psicólogo te dice a ti lo que tú tienes que hacer, sal corriendo de allí porque esa no es nuestra función. Nuestra función es acompañar desde el respeto, desde el amor, y es hacer que la misma persona pueda ser consciente desde el aquí, desde el ahora, que es lo más beneficioso. Qué bueno que le dijiste gracias. Hasta luego. Milagros Díaz, de pronto la psicóloga tiene sus argumentos, pero mamá también tiene su intuición y es importante escuchar. Exactamente. Coincido con la profe, creo que ella debe evaluar, buscar otro profesional. Sí, claro que sí. Jamás amamantar es el acto más hermoso que hay. Claro, ese acto es el acto más hermoso. Es el acto donde nos vinculamos, donde nos conectamos y dejar ese proceso de dejar la tetica es un proceso sumamente difícil y de duelo para los. Yo no digo que no debe haber un momento, y tú eres pediatra, Erika, tú sabes de eso. Claro, tú eres pediatra, tú sabes de eso. Que no cree en la crianza respetuosa. Ay, no, eso fue peor. No, 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 está mal, mal, muy mal. No la queremos aquí. No. ¿Cómo no va a creer en la crianza respetuosa? Bueno, cada quien tiene su forma de ver, ¿no? La crianza. Pero la crianza tiene sus bases científicas. Hay muchas investigaciones, muchísimas investigaciones, y hay muchos autores que sustentan el proceso de la crianza respetuosa. Y claro que sí tiene sus beneficios, muchísimos beneficios. Entonces allí no es. Lo que pasa es que la persona tiene un concepto de la crianza respetuosa como una crianza permisiva, como una crianza malcriada. Y esa no es la crianza respetuosa. Ustedes se han podido dar cuenta en este proceso de que la crianza no está basada en eso para nada. Dice Pabla, cuando se habla de crianza respetuosa no solo es enfocarnos en niños y niñas, sino también en lo que estamos criando. A veces se juzga, se evalúan las madres. No debemos romantizar la crianza. Exacto. Milagro dice, creo que ese psicólogo está trabajando desde su herida. Valeria dice, para algunos bebés es muy difícil. Claro. Erika le dijo, señores, gracias. A ver, se me fue. Ah, estoy en paz con este diplomado. Voy con la psiquiatra a ver qué me va a decir. No más. Porque todo lo que sea bueno para mi niña es bienvenido. Exactamente. Nina me dice, estamos en la semana de la lactancia materna. Claro, estamos en eso. Estamos en eso. Dice Adriana, dice, te acompaño, Erika. En mi caso, mi círculo me recomienda que la incluya al maternal, más sin embargo,
No considero que sea aún el momento. Ella va a cumplir 2 años y aún le doy de lactar. Yo hago con ella actividades en casa, aunque en este último mes encontré un centro que hace estimulación temprana y eso le ha ayudado por el compartir con los niños y la saca de su ambiente, pero es con acompañamiento, no la dejo sola. De pronto te puedes servir buscando un centro donde tú compartas con ella. Me parece bien. Erika dice, es que le pedí a ser científica porque además soy pediatra. No la tiene fácil, pero lo que me dijo fue, no creo en eso de la crianza respetuosa. Ay, no, terrible, terrible, terrible. Estoy aquí que me desmayo. Ay, se me apagó la cámara. Valeria dice, pero para nosotros de mamá es agotador. Sí, la lactancia es fuerte, es muy linda y es un vínculo hermoso, pero yo le doy medalla de oro a esas mamás que le dan lactancia exclusiva. O sea, yo, la felicito porque sé la demanda que eso requiere, el tiempo que eso requiere, la dedicación que eso requiere. Eso no es así que da lactancia materna y ya. No, eso es todo un espectáculo. Milagros dice, Erika, el hecho de darte la oportunidad de buscar herramientas es de valiente. Claro, eso que dijo fatal, así es, Enami. Erika dice, es que le pedí base. No, es que sí, la lactancia es bella, sí, la lactancia es bella, es bella. Pero no, eso está terrible. Pero bueno, Erika, mire, lo bonito de Erika es que ella está abierta a las posibilidades. Y aunque no encontró lo que ella necesitaba en esta psicóloga, Erika no cerró las puertas. Al contrario, Erika abrió las puertas y dijo, está bien, esta no cumple de repente con lo que yo creo necesitar, pero igual voy a ir a la psiquiatra a escuchar qué me tiene que decir, qué me tiene que plantear. Y si, bueno, la psiquiatra no es, seguimos ampliando, seguimos abriendo puertas hasta llegar, porque todo lo que pueda generar un bienestar a tus hijos, tú debes hacerlo, tú debes probar. Aquí dice Jocelyn, profe, yo tengo 7 años seguido amamantando a dos pequeñas y la más, ay Dios mío, Jocelyn, no, 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 no. O sea, que queda tu certificado. Felicitaciones, espectacular, buenísimo, buenísimo. Sí, eso es fuerte, Jocelyn, fuerte, fuerte. Exactamente, sí es verdad, hace falta más centros de acompañamiento. Eso es muy cierto. Ajá, ahora vamos a hablar de la crianza en el contexto migratorio. Y bueno, ustedes saben que necesito un angelice en Guacara, Carabobo, para mandar a mis pacientes. Ay, pero yo hago consultas online, estoy a la orden, estoy a la orden. Y bueno, tú sabes que en este proceso de las consultas a mí me gusta psicoeducar. Eso es lo primero que yo hago. Psicoeducar, planteo las cosas como son. Esto viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, para que papá, porque a la final la intención no es que papá se quede aquí en el proceso terapéutico por los siglos de los siglos conmigo. Obvio, eso me beneficiaría muchísimo económicamente. Pero mi intención es darle una caja de herramientas a los papás y que los papás se vayan con esa caja de herramientas y que no me necesiten que ellos sean los coterapeutas y que cuando ellos tengan una situación crítica levanten esa tapita de la caja de herramientas y digan, esto es lo que yo necesito. Y tomen algo de allí y digan, bueno, voy a utilizar esta herramienta. A mí me gusta darle muchas herramientas a los papás para que los papás puedan tener muchas opciones, porque yo no quiero que permanezcan conmigo por los siglos de los siglos. Yo quiero que aprendan, que salgan de aquí con enseñanza, con aprendizaje. No es que permanezcan conmigo para toda la vida. Aquí dice Genami, de hecho, la psicología positiva trabaja en impulsar que sigan adelante por ellos mismos. Claro, también me encanta. Miren que yo soy ecléctica. Yo tomo un poquito, realmente mis bases son cognitivas conductuales. Ahorita estoy estudiando mucho las terapias de tercera generación. Me gusta mucho la terapia de regulación emocional. Pero a mí me gusta tomar de todas las terapias un poquito porque de repente lo cognitivo conductual no le funciona a un paciente y le funciona
otra estrategia de otra terapia. Entonces, bueno, es tomar un poquito de cada cosa. Sí, yo atiendo pacientes online, así que son bienvenidas todas las que quieran. Em, y miren, tomen captura de toda esta formación que estamos haciendo y etiquétenme en Instagram, y etiquetan al instituto que se ha tomado, yo diría, ¿cómo diríamos? Pero se han tomado como la iniciativa de poder brindar esta formación. Entonces, bueno, ellos merecen también que los felicitemos y una forma de felicitar al instituto es que ustedes puedan de alguna manera etiquetarnos, subir estas clases para que la gente sepa, pues, y se anime, porque vamos a seguir dando esta forma, vamos a seguir dando la formación. Ajá, por aquí dice, ya va. A mí me gusta un poco de todo lo que sirva, ir adaptándolo. Dice Isa, el contexto migratorio es un tema. Niños bajo la custodia de abuelos, tíos y otros adultos, que no unifican criterios. Las normas no se cumplen y no hay una figura de autoridad única. Exactamente, todo eso ocurre en la crianza cuando hay contextos migratorios. Y esto es cuando estamos hablando de los que se quedan. Pero cuando hablamos de los que se van, pasan un montón de situaciones, un montón de cosas, ¿no? Y es que hay un duelo porque ya no estoy en el país que era mi país de origen, hay un duelo porque a nivel cultural no es lo mismo, ¿sí? Hay un duelo porque el idioma de repente no es el mismo el que yo manejo. Entonces la migración, lo primero que tenemos que entender es que es un proceso de duelo. Y el proceso de duelo lleva varias etapas. Aquí dice Milagros. Vale destacar la labor del instituto que facilita estos anclajes de aprendizaje. Ok, Erika dice, no hay nada peor cuando los padres se van bajo la promesa de regreso en tanto tiempo. Ay, sí, Erika, eso es terrible, terrible. Sufren mucho de xenofobia, exactamente. Entonces, bueno, entender primero que el contexto migratorio es un proceso de duelo, por ahí. ¿Por qué? Porque se pierde un país, una cultura, una red de apoyo, un idioma, muchísimas cosas se pierden. Los padres están en un estrés gravísimo de adaptación y ese estrés impacta directamente sus capacidades. Y eso de ser el puerto seguro. Y si no son el puerto seguro, las necesidades de sus hijos no se van a ver satisfechas. Entonces, la migración es un problema bastante grave. Es un problema primero grave que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Es un problema grave porque se desmembra la familia. Hay un problema grave de separación. Hay un problema con los que se quedan. Hay un problema con los que se van. Los que se quedan sufren mucho porque tienen doble pérdida, la pérdida de esos papás que se fueron y la esperanza de que en algún momento van a regresar. Es terrible. Entonces hay muchos cambios involucrados en este proceso de la crianza y hay que hacerlo desde el amor, desde la empatía, desde esa posición. Es doloroso. Entonces, claro, la crianza muchísimas veces se queda a cargo de los abuelos. Y bueno, los abuelos ya criaron. Los abuelos son consentidores por naturaleza. Los abuelos hacen lo que pueden con lo que tienen y entonces los niños sufren todo este proceso. Todo este proceso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias en el proceso de la crianza? Sufren de abandono, claro. Primero, validar el duelo migratorio. Entender que hay unas etapas durante ese proceso de duelo. Eh, Entender que esas etapas del duelo no se viven paso por paso, sino que se pueden vivir de manera aleatoria. Eso hay que entenderlo. Priorizar los rituales de conexión, mantener esos rituales. Si en el país donde estábamos solíamos comer todos en la mesa
comíamos conversando. Hay que mantener esos rituales. Si de repente la hora del baño siempre en el otro país era a las 5 de la tarde, tratar de en este nuevo país también mantener las rutinas, mantener todo. Si de repente orábamos antes de acostarnos a dormir, en este país lo seguimos haciendo, ¿sí? Hacer eso. Construir un puente cultural, ¿sí? Crear una narrativa familiar de fortaleza. Decir, nos vinimos a este país, todos vinimos con una esperanza, todos somos un equipo, estamos los unos para los otros, ¿sí? Crear una narrativa familiar que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, que nos permita seguir, que nos inspire paz, esperanza, eso. Dice Sandra, y los padres no van a llenar ese duelo, ese abandono con materiales. Los niños quieren la presencia, el abrazo, sí. Eso es muy, muy, muy cierto. Muy, muy cierto. Yo se los hago saber a los papás, se los hago saber. Porque, bueno, la mayoría de mis pacientes en consulta eh, vienen a eso, a eso. Realmente los traen los abuelos y a mí me gusta mucho tener una consulta con los cuidadores principales, pero a mí me gusta mucho tener una consulta con mamá y papá también, entonces yo me conecto con ellos para conversar también y plantearle algunas situaciones de cómo pueden, de alguna manera, desde la distancia, generar este tipo de conexiones con sus niños que se quedan aquí. Entonces, hay unas barreras identificadas en este proceso y es el aislamiento social, falta de redes de apoyo en el país de acogida, conflictos culturales, discrepancia entre prácticas centrales y enfoques occidentales, como por ejemplo el colecho versus la independencia temprana. Entonces, sí hay algunas barreras, pero estas barreras se pueden sobrellevar desde el proceso de la crianza. Así se pueden llevar. Ok. Luego tenemos la justicia restaurativa en familia, de la crianza desde la punición a la reparación. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Es qué castigo se merece, es lo que decimos primero, pero vale más decir, sin, o sea, en vez de decir esto, decir qué daño se ha hecho y cómo podemos repararlo. Es tener confianza y conexión. ¿Se acuerdan que hablábamos desde el principio de la capacidad de reparar el daño? Esa capacidad que tenemos todos los seres humanos y que es la que nos permite hacerlo de alguna manera distinta, de una manera distinta. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Hay una muy linda que se llama, esta que tengo aquí, el círculo de la reparación. Entonces, lo primero es que hay que esperar que se enfríe la situación, la parte crítica en el proceso, ¿sí? Tener el turno de palabra, escuchar la versión de cada persona, preguntar cómo te sentiste, cuál es el impacto emocional de repente yo agredir a la persona, al niño, de repente gritar, de repente insultar, porque a veces en medio de la rabia digo cosas hirientes, ¿sí? Luego asumir la responsabilidad, buscar de qué forma puedo reparar la situación. Puedo hacer esta pregunta: ¿qué necesitas para sentirte mejor? Y planear un plan a futuro, porque ese es el objetivo principal de reparar. Buscar un plan a futuro y decir cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez. Yo les digo a los papás que se hagan una pregunta. Yo les digo a los papás que se pregunten cómo, si, o sea, primero que se pongan en los zapatos del niño. Yo les digo, ajá, pónganse, métanse en esos zapatos. Y desde esos zapatos, pregúntense, si yo fuera él y hubiese cometido este acto que, que me llevó a mí a perder el control, ¿cómo me hubiese gustado que mis padres hubiesen actuado? ¿De qué forma me hubiese gustado ser reprendido?
¿Cómo sería la forma? No, este círculo de la reparación es un círculo que lo haces tú como cuidador, pero que cuando tú lo haces, le permites al niño también hacerlo, porque la crianza es por medio del modelaje. Dice aquí, Nami, a mí me tocó en una oportunidad, mi esposo debía ir a Italia, porque su mami estaba enferma y quería que me fuera con él 3 meses. Y allí si no, mi hijo estaba en plena adolescencia, sentí que no era pertinente, él tenía sus compromisos y yo los míos, que es mi hijo. Ana Ramírez, ajá, ya te lo expliqué. Erika dice, eso de ponerse los zapatos lo practico en casa y en mi consulta y es una herramienta súper, así es, así es. Entonces, a mí me gusta mucho enseñarle esto a los papás y lo hacemos. ¿Qué hago yo con los papás? Yo les digo a los papás cuando vienen a la consulta, cuéntenme cuál fue el último incidente que tuvieron, donde de repente sintieron que no pudieron controlarse. Entonces, el papá me cuenta. Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer el círculo de la reparación. Colocamos una silla y yo le digo, imaginemos que ese es tu hijo y vamos a seguir todos estos pasos. ¿Cómo lo haríamos? Entonces empezamos a desglosar cada paso, ¿verdad? Y lo hacemos desde la práctica, porque es desde la práctica es que yo puedo visualizarlo. Yo pudiera explicárselo a ustedes, pero es desde la práctica. Por eso yo les traigo ejemplos, por eso yo les traigo las preguntas que pudieran hacerse durante ese proceso, porque esto se hace es practicar. Dice Erika, porque de hecho, ejemplo, doctora, este niño no quiere comer nada y viene por diarrea. Les invito a ponerse en los zapatos del niño. ¿Qué te provocaría comer? ¿Qué cantidad? ¿O no quieres comer? Y así. Preguntas conscientes, preguntas generadoras, Erika. Eso es lo que hay que hacer. Llevar a los papás a mirar, a buscar dentro de sí la respuesta y desde otra emoción, no desde la rabia, no desde la frustración, sino desde el amor. Así es que se debe hacer. Justamente así. Ok. Luego tenemos que la justicia restaurativa enseña a nuestros hijos que los errores no nos definen, sino que la forma en que los reparamos sí. Eso es lo que nos define. Transformar el conflicto en una oportunidad para fortalecer el vínculo. Ese es el objetivo. Que el conflicto sea una oportunidad para fortalecer el vínculo. No que el conflicto sea una oportunidad para generar más conflicto. No. Ay, Genami, nada, tranquila, tranquila. Gracias por acompañarnos hasta aquí y bueno, tú nos vemos mañana en la última clase. Mañana tenemos que hacer un compartir virtual. Y nos vemos mañana en la última clase. Tranquila. Ok, entonces bueno, este es como el objetivo. Ya va, pareciera que... Ah, ya listo. Ok, ahora nos vamos con criar en medio de las crisis, ¿sí? En medio de guerras, de desastres naturales, ¿sí? En medio de crisis. Y crisis políticas, desastres, inestabilidad. Bueno, ¿qué hace el cuidador aquí? ¿Qué hace papá y mamá? ¿O cuál es el rol de mamá y papá en estos procesos de crisis? Ser un amortiguador de estrés y un creador de normalidad. No se lo olviden. Un amortiguador de estrés y un creador de normalidad. Eso es lo que hace papá, mamá o cualquier cuidador en situaciones de este tipo. ¿Cuáles son las prácticas? Bueno, ser el filtro informativo, porque entonces a veces los niños escuchan muchas situaciones y comentarios de personas alrededor. Entonces papá tiene que ser el filtro informativo. ¿Por qué? Porque la información al niño debe dársela dependiendo de la edad que el niño tenga. Anclarse en los ritmos y la rutina, aunque esté pasando un desastre natural, hay que tratar de mantener la rutina y el ritmo. Asistemos en una carpa, asistemos en un albergue, en donde sea,
Hay que mantener los ritmos y la rutina lo que más podamos. Fomentar el juego libre y la creatividad, porque aunque pasó un desastre natural, eso no quiere decir que yo ahora no lo voy a dejar salir a ningún lugar, porque entonces fomento el miedo a la naturaleza. Entonces, tratar en lo posible de que se conecte con la naturaleza a un ritmo lento. Validar los sentimientos sin aumentar las alarmas y enfocarnos en pequeños actos de autocuidado y contribución. Eso hay que hacer. ¿Qué se hace en tiempos de crisis? El hogar deja de ser solo una casa para convertirse en un acto de resistencia. Cada cuento leído, cada canción cantada y cada abrazo es una declaración de que la infancia, la seguridad y la esperanza se protegen y persisten a pesar de las crisis. ¿Sí? La migración es una crisis, los desastres naturales son una crisis, las guerras son una crisis, muchas situaciones son una crisis. Y en esta crisis lo mejor es hacer esto, es hacerlo así. Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Ay, esa película es bella, Isa, bellísima. Y ese es un ejemplo clarísimo, clarísimo de estas estrategias. Mira, ahí hubo juego, papá se inventaba todos unos cuentos espectaculosos. Eh, Papá era el filtro informativo, se validaban los sentimientos de los niños, se hacían actos de autocuidado. O sea, esa película es el ejemplo perfecto. Ajá, Sandra dice excelente, Isa dice todo bien, Merlina dice excelente, qué bueno, qué bueno que hoy haya sido nutritivo y, y se hayan sentido bien y que puedan ver y mirar la crianza desde todos los ambientes, desde todos los lugares. Eso es sumamente importante. Y entender eh, que la crianza respetuosa sí tiene bases científicas, Erika. Tiene, y las vimos desde el principio, eh, que es muy poderosa, que tiene cambios importantes a nivel cerebral. Entonces, bueno, a grosso modo, este es como el proceso de la crianza en diferentes entornos y en diferentes ambientes y que se pueden hacer estrategias prácticas para acompañar este proceso. Dice Shirley, excelente, me ha encantado esta formación, quiero más diplomados de este tipo. Bueno, pronto voy a dar uno de duelo y bueno, anímense en el de duelo. Pronto vamos a hacer uno de duelo. Ya lo estamos preparando para que ustedes puedan llevarse la mejor información. Entonces, bueno, finalmente, ya estamos por finalizar la clase. Vamos a ver las 10 pautas para una crianza respetuosa. Entonces, lo primero es regular tus emociones para poder conectar con el niño. Eso es lo primero. Regular mis emociones para poder conectar con él. Importante. Sandra dice, aquí tuve que aplicar una estrategia de calma con mi nieto de 9 y de 2 años para ver la clase. Los tengo calmados con un poco de pantalla. Bueno, lo bueno es que ojalá que lo que están viendo en las pantallas sea educativo. Eso está bien. Chile dice, no es solo la información, es la forma como conectas, profe. Ay, gracias. Sandra dice sí. Entonces, bueno, las 10 pautas para la crianza respetuosa es regular tus emociones para conectar con el niño. Eso es importante. Empatizar con el punto de vista del niño. Escucharlo no quiere decir que validemos la conducta. Es empatizar con las emociones del niño. Aprender a mirarlo con los ojos de niño. De este modo podemos descubrir qué es qué es lo que nos quiere decir su comportamiento. Acuérdense que siempre, 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 ustedes tienen que ver a los niños y tienen que explicarle a los papás que debe ver a los niños desde la edad evolutiva de ese niño.
y que mamá y papá siempre deben educarse acerca de las conductas esperadas para esa edad y los cambios cerebrales y neuronales que se dan en esa edad. Eso es sumamente importante. Respetar la individualidad y el ritmo de desarrollo de cada niño. ¿Por qué? Porque cada niño es único, es especial y es diferente. Hay que tener en cuenta las características y no exigirle cosas para los que no están preparados. Eso es importante, importantísimo que ustedes lo tengan claro. Respetar la individualidad, el ritmo de desarrollo y no exigir cosas para los que los niños no están preparados. Por eso es importante conocer el desarrollo evolutivo. Entender las expresiones de malestar, el enfado, la tristeza. ¿Y cómo yo voy a entender eso? A través de la observación. Esa capacidad que mamá y papá debemos desarrollar profundamente. Y entender también que estas emociones son normales, son esperadas en los niños. Y que lo que debemos hacer como papás es contenerlos y acompañarlos para llegar a la autorregulación. No hacer una pataleta, porque los papás hacen una pataleta con los niños y pierden su regulación y entonces tenemos dos personas desreguladas. No, no señor, papá lo que hace es acompañar la situación desde el amor, desde la empatía, desde la asertividad, desde allí. Acordarnos que el niño, o acordarle al niño que él tiene límites y tiene reglas. Miren, desde que nos levantamos, lo primero que tenemos que hacer, después de cepillarnos, ¿no?, y hacer toda la parte de aseo, es ir al lugar donde tengo escritas las normas, las reglas, los límites y las consecuencias. Ir con el niño, leérselas, y si el niño no sabe leer, le pongo dibujos, se las explico, pero lo primero que debo hacer en la mañana es que él vea eso, que él entienda eso, ¿sí? Eso debe ser claro y debe ser sencillo y debe haber sido conversado con el niño. No es que yo agarré y las impuse porque yo soy mamá y porque me da la gana y porque así es y porque yo soy la que manda. No, señor. Cuando uno va a hacer las normas, uno se sienta con los hijos y le dice, yo pienso que estas son las normas que deberíamos tener, porque el adulto es quien guía el proceso. Pero uno pide la participación de los niños y les pregunta, ¿cómo te sientes con estas normas? ¿Crees que deberíamos agregar algo más? ¿Crees que deberíamos quitar algo más? Y uno va llegando a acuerdos, pero que el niño sienta que él participó en el proceso de esas normas. Que no fue que mamá las puso porque ella quiso y ya, no, sino que él participó. Ay, Dios mío, Erika, se le fue la luz, estamos en Venezuela. Milagro dice, ¿a partir de qué edad se hacen esos acuerdos con los niños? Desde que están pequeños y entienden la verbalización y hablan. Y si no hablan también. ¿Por qué? Porque el lenguaje que vamos a tener es un lenguaje para la edad de cada niño. Si el niño está muy pequeño, tú buscas la manera de hacerlo de una manera educativa, de una manera que pueda llegarle a un niño de esa edad. Pero tú dejas claras. ¿Cómo se dejan claras las normas con los niños? Con las rutinas. Cuando los niños están muy pequeños, las rutinas. Entonces, el acostarnos siempre a una misma hora, él no se puede jugar ya cuando nos vamos a acostar, ¿sí? Entonces, desde que están muy pequeños, a partir de los 6 meses, 7 meses, nosotros empezamos a explicarle al niño los riesgos, explicarle al niño qué y qué no se debe hacer.
Y ya desde ahí tú estás haciendo acuerdos. Desde allí tú estás haciendo acuerdos. Entonces, a mí me gusta mucho con imágenes, cuando los niños no saben leer, pero desde cualquier edad se puede hacer. Ok. Y luego tenemos, quiero que todos los papás en el mundo no digan más nunca castigo. Quiero que esa palabra se elimine. Y quiero que la palabra que se integre a la familia sea consecuencias, ¿verdad? Entonces, lo que hay es que sintonizar con él, aprender a seguir sus indicaciones porque confía en ti y que acepte tu liderazgo sin necesidad de utilizar los castigos. No debe haber esa necesidad. Tenemos que mantener la calma y no dejarnos llevar por los nervios o el estrés. Para eso están las herramientas de autocuidado o hacer lo que hizo la amiga de lo que le leí del vaso del agua, ¿sí? Porque la conexión debe de ser desde el alma, desde las profundidades de nuestro ser. Desde allí debe haber la conexión. Cuando el niño hace algo malo, hay que explicarle por qué lo ha hecho mal. Enseñarle de este modo le ayuda a reflexionar sobre su conducta y a buscar alternativas. Miren, hay que felicitar mucho porque eso refuerza las conductas del niño positivas. Eso hace que el niño quiera hacer las cosas de manera positiva, de manera bien. Entonces hay que reforzar, hay que felicitar, así como pasamos todo el día quejándonos o pasamos todo el día diciendo, sí, porque te portas mal, porque no haces caso, porque también podemos pasar todo el día repitiendo una sola acción que el niño haya hecho buena en todo el día, porque esa sola acción va a ser la diferencia. Dice Merlinda, cambié esa palabra hace mucho tiempo. Mis niños se aterrorizaban cuando les decía te voy a castigar. Claro, eso es lo que genera son traumas. Trauma, esa palabra, porque el castigo es violencia, porque además nosotros no decimos castigar con amor. Te voy a castigar. No, nosotros te vamos a castigar. Me tienes al borde. ¿Ves? Y entonces el castigo, la palabra, incluye gestos, palabras, formas, movimientos de las manos, todo agresivo, todo agresivo. La palabra castigo viene acompañada con todo eso. Entonces hay que eliminar completamente. Claro. Ok. Y elogia sus cualidades positivas. Porque cuando utilizamos la palabra castigo y siempre estamos desde la rabia, los niños suelen sentirse inseguros, con baja autoestima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre decimos, y ellos suelen definirse de esa manera. Cuando los niños llegan aquí a consulta, ellos dicen, me llamo Pedro, pero mi papá dice que yo me porto súper mal. Yo soy el niño que se porta mal. Ya ellos se definen como sus papás están cansados de llamarlo. Entonces eso está muy mal, muy mal. Tenemos que cambiar eso. Entonces, bueno, ya finalizando la clase, vamos a ver si los asesores se conectan y no los dejamos botados en el camino. Tienen una tarea que quiero que hagan y que puedan enviármela al grupo de WhatsApp. Quiero que cada una la escriba y me la envíe al grupo de WhatsApp. Aquí Marisa dice, profesora, yo tengo mi hijo de 11 años en la escuela. Hay un niño con TDAH. Tiene confusiones de género y con mi hijo son muy amigos. Y el niño le dio un beso y él se sintió muy mal. Pero antes de eso, él a su peluche, un perrito, le cambió la ropa y le cambió el sexo. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Igual pensé buscar ayuda, porque igual yo anteriormente reaccionaba mal con que te voy a castigar, pero ya va. Yo estoy entendiendo aquí que no es tu hijo el que tiene todas estas confusiones, no, es el amigo, es el niño que tiene TDAH, es así, Marixa, es así.
O sea, no es tu hijo el que tiene todas estas cosas, sino es el amigo de tu hijo, el que está en la escuela, el amigo. Bueno, yo pienso que allí primero debes comunicarle eso a la maestra, debes hablar con los papás de este niño de manera amorosa, empática. Mira, lo más amorosa posible, porque hablar de los hijos de otro es muy delicado y los papás son muy susceptibles, se hieren con facilidad. Un poco más bien preguntar si ellos ya están manejando esa situación, cómo lo ven ellos como papás, cómo puedes tú ayudar, ¿sí? Porque a la final no es que no queremos que tu hijo no ande más con él, ni sea más amigo de él, no, porque en la vida se va a conseguir personas así. Capaz no han sabido cómo gestionar esto los papás y hay que mirarlo, ¿sí? Hay que mirarlo, hay que hablar con esos papás. La asignación se va a enviar al grupo oficial de WhatsApp. Grupo oficial de WhatsApp. A ese grupo. Allí se va a enviar esta asignación. ¿En qué consiste esta asignación? En la creación de un manifiesto familiar. Vamos a diseñar un documento simple y práctico que resuma los valores y acuerdos de su familia. De todas maneras, yo ahorita lo voy a enviar por el grupo oficial, la asignación, para que ustedes puedan hacerlo. Y ahorita lo voy a enviar para que puedan hacerlo. Marixa, yo creo que tienes que hablar con esos papás y con la maestra, definitivamente, para ver qué está pasando allí. Y si en el aula de clase también tiene este tipo de comportamiento, qué está pasando allí. O sea, pueden estar pasando muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y no puedes castigar a tu hijo, tienes más bien que conversar con él, explicarle. Ah, no se puede hablar con los papás. Bueno, si no se puede hablar con tu papá, tú hablas con tu hijo y le explicas en un lenguaje acorde a su edad qué pudiera estar pasando con el otro niño. Dejarle claro tus creencias y tus valores respecto a esa situación, porque tú debes tener unas creencias y unos valores con respecto a eso. ¿Sí? Claro, claro que sí, Saraí, claro que sí. Ah, pero tú hablas de esta tarea, Saray. El manifiesto familiar es como, es como eso, como tus valores, como tus acuerdos. Es como si fuéramos a hacer algo como la misión y la visión de la familia. Como eso es el manifiesto. Wow, sí, está fuerte. Está muy fuerte, Marixa. Claro que sí. Bueno, tienes que conversar mucho con tu hijo, mucho, 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 explicarle muy detalladamente todos los días, si es posible, la información. Claro, no tengo mucho contexto, ¿no? Para como darte la orientación, porque quisiera hacerte muchísimas preguntas, pasaríamos toda la noche aquí, ¿no? Como para poder ayudarte. Pero si no, busca ayuda de un orientador, de una psicóloga que pueda darte como herramientas precisas en función de lo que está pasando y que tú puedas contarle realmente toda la historia, ¿sí? Porque debe haber mucha historia allí. Sí, Isa, el manifiesto es como los acuerdos, normas, pautas de cómo debería funcionar mi familia. Exactamente. Ok. Bueno, ¿cómo se han sentido? ¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Les gustó? ¿Qué tal? ¿Aprendieron? ¿No aprendieron? Bueno, Marisa, al niño no deberías ayudarlo si no hay el consentimiento de los papás.
No vaya a ser que vayan a tener un problema contigo. Aquí dice Saraí, excelente. Sandra dice sí mucho. Chile dice muy buena, sí aprendimos mucho. Qué bueno. Eso es lo importante. Que puedan aprender, que se puedan nutrir, que se puedan llevar cositas para hacer en casa, para trabajar. La clase de mañana está basada en ser asesores de la crianza. ¿En qué se necesita para ser asesores de la crianza? Porque esto los va a certificar a ustedes, los que reciban el certificado, los certifica, valga la redundancia, en formadores de crianza respetuosa, en que ustedes pueden ir a impartir talleres, pueden acompañar familias durante este proceso de la crianza. Entonces, bueno, mañana vamos a ver cuáles son las herramientas que se necesitan para ser asesor, qué preguntas se deben hacer, cómo debemos acompañar a esta familia, desde qué lugar las debemos acompañar, todo eso. Entonces, yo espero verlas mañana con la misma actitud, con las mismas ganas. Y bueno, me alegra mucho que hoy hayan obtenido mucho aprendizaje, que se hayan sentido muy, muy bien. Esperando que mañana no se vaya la luz ni pase ningún incidente y todas podamos estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Vamos a esperar que el asesor les dé información, que si hay chance de hacer el depósito mañana. Esa es una buena pregunta. Esperamos al asesor para que responda. Ok, Shirley, muy bien. Solamente envié lo que leí, pero ya lo volvemos a enviar. Y enviamos la tarea de hoy. Un abrazo para ti también, Milagro. Bueno, feliz noche para todas. Vamos a esperar al asesor para que le respondan a Isa la pregunta que hizo, aunque tú puedes preguntar eso en el grupo, Isa, también.